Una unidad agrícola familiar en la sabana de Bogotá o en Valsilla, para decir algo, pues es mucho menor, ¿cierto? Por las calidades del suelo, por la cercanía a los mercados. Pero la figura de la unidad agrícola familiar hay que defenderla. Hay que defenderla a toda costa. Si ese concepto se derrumba, se caen las zonas de reserva campesina. El segundo punto que yo quería trabajar, al comienzo les traté de explicar que la idea nuestra, con las organizaciones campesinas del Guayabero, del Guaviare, de la Macarena, era hacer una reserva que resolviera el problema de la colonización hacia selva adentro, digámoslo así, pero también el respeto del Parque Nacional de la Macarena. Y se pensó que la única manera de resolver ese problema era que alrededor de la Macarena se hicieran zonas de reserva campesina, delimitadas, con áreas definidas. Eso dio lugar pues a una reglamentación después y a una pelea, a una lucha. Muchos de los que están aquí la vivieron a palo, a bala, asesinatos, etcétera, etcétera. Y en cierta medida esas peleas de la Macarena fueron los orígenes de las grandes marchas cocaleras, porque allí se generó organización, se definió metas, se agitó nuevamente el problema de la colonización, de la economía campesina, del respeto por las áreas protegidas por los parques nacionales, o sea, por el respeto ambiental. Si ustedes miran esto finamente, verán que las zonas de reserva tuvieron en su origen la intención de cerrar la colonización. Pero cuando yo digo cerrar la colonización, no digo encerrar a los campesinos, naturalmente no se trata de eso, son dos conceptos distintos. Limitar las zonas de la colonización hacia el sur, hacia las selvas o hacia la llanura de la Orinoquía, es válido, completamente válido desde el punto de vista de conservar los recursos de agua, conservar la selva, conservar el medio ambiente, ¿cierto? Y sobre esa condición conservar también la economía campesina de colonización. Y hoy hay una propuesta sobre la mesa. Es necesario definir, es necesario en primer lugar, como se ha venido conversando, que el gobierno, la buena intención que nos ha presentado, reconozca hoy día las zonas de colonización, las zonas de reserva campesina que ya estaban, digamos, en años anteriores definidas, aprobadas. Hablo de Cimitarra, hablo del Pato, hablo de Cabrera, hablo de Guayabero, y reconozca las que están en gestación. Eso me lleva a una idea, a una idea general que debemos discutir. Es que así como el gobierno, ayer nos explicó Alejandro Reyes, el gobierno tiene la idea de grandes regiones de consolidación democrática, un concepto a mi manera bastante esquivo, bastante peligroso, ¿no es cierto? Pero aceptemos eso, así como existen esas zonas que quieren formar esas grandes áreas de consolidación democrática, ¿no es cierto? Deberíamos pensar en zonas, en áreas campesinas y hacer un inventario de las zonas del país donde existe economía campesina consolidada o en consolidación, porque esas serían las áreas fundamentales de creación de zonas campesinas. Hoy día esa posibilidad técnica es realizable. El Instituto Agustín Codazzi tiene prácticamente fotografiado cada predio en este país, con GPS, puede precisar los límites de la finca de cualquiera de ustedes. Entonces, si eso es así, podría, dentro del mapa general de Colombia, definir las áreas campesinas, las áreas donde existe una economía campesina. Y esas áreas podrían ser, digamos, los territorios de las zonas de reserva campesina. Estoy hablando naturalmente de una idea muy ambiciosa,
son 8 o 10 millones, 15 millones de hectáreas de los campesinos que en plazos de varios años podrían llegarse a constituir todas como zonas de reserva campesina. Hoy día el gobierno está empeñado y digamos con muy saludable fundamento en distribuir las tierras confiscadas para dárselas, transferírselas o devolvérselas a los desplazados. Alejandro Reyes, que es la persona que hizo los primeros estudios sobre concentración de tierras por el paramilitarismo, nos hablaba de 5 millones de hectáreas. La Universidad de los Andes y otras entidades han disminuido esa cantidad un poco menor, la han precisado, pero de todas maneras son 3, 4 o 5 millones de hectáreas que han sido robadas a los campesinos y que deberían ser naturalmente devueltas. El gobierno actualmente habla de 2 millones de hectáreas que están en proceso de confiscación y 1 millón ya confiscadas. Es decir, 1 millón de hectáreas que podrían ser transferidas a corto plazo a los campesinos. Y se me hace bajo la fórmula, naturalmente, de reservas campesinas. No distribuírsela más o menos, ¿no?, sea campesino, tenga pinta de campesino, hable como campesino, etcétera. No, es decir, a zonas de reserva campesina. Y retomo el concepto, la sugerencia de Juan Manuel Ospina. Zonas organizadas, es decir, la organización en las zonas de la reserva campesina son una condición vital de existencia, porque esas economías campesinas son economías solidarias, son las economías donde existe el brazo prestado, la mano prestada, la acción comunal, etcétera, las formas de organización. Porque hay que decirlo de una vez, la economía campesina no es una economía solamente, es una cultura. Ya se ha visto aquí, hay una relación con la tierra de carácter emocional, de carácter sentimental, hay una cultura, hay una territorialidad, hay unas autoridades, hay una organización, o es posible construir en esas zonas una organización. Por eso me parece que el señalamiento que hace Juan Manuel Ospina de que sean zonas organizadas me parece que es valiosa y se debe aceptar, sino se debe coincidir con ese planteamiento, porque es el mismo campesino. Son zonas campesinas organizadas, con intereses fijos, con socios, con relaciones, con reglamentos, con instancias, con autoridades, sobre todo, y con territorio definido. Algunos puntos es necesario seguir desarrollando y discutiendo. El primero sería no solamente la delimitación de esas grandes áreas campesinas para organizar reservas campesinas, sino también al mismo tiempo la definición de las áreas de desarrollo empresarial y la relación entre ambas, porque no será posible, no sería aceptable y sería radicalmente rechazable que las reservas campesinas se convirtieran en reservorios, como dice Darío, para reservorios de mano de obra para las áreas de desarrollo empresarial. Entre esas dos economías existen, no podemos negar la existencia, la coexistencia de esos dos tipos de economía, como bien lo señaló Ospina. Tenemos que aceptar que existen esos dos tipos de economía y que esos dos tipos de economía deben convivir sin que una se trague a la otra y sin que la otra destroce la primera. Hay que mirarle la manera como esas dos áreas se definen y se combinan. Pero como ya se dijo
así como hay un límite en las UAF, de las zonas de reserva campesina, también debe ponerse un límite, ¿no es cierto?, en las zonas de desarrollo empresarial. Hoy día, en el Bichada se están hablando de empresas, ¿no es cierto?, asociadas de intereses capitalistas, ¿no es cierto?, de 20.000, de 30.000 hectáreas. Hay un señor en Puerto Leguízamo que va desde el Leguízamo hasta la Tagua, que es una sola persona, 10.000 hectáreas, ¿cierto?, que han sido, ¿cierto?, con el patrocinio de las fuerzas militares de esa zona, permitido que este señor concentre esa tierra. Debe haber un límite también, es un límite necesario. El problema, la reforma agraria de los años 60 no fue tan efectiva en la titulación, tan efectiva en la reforma agraria como sí, pero le puso un límite, ¿no es cierto?, a la acumulación territorial. Eran 2.000 hectáreas y no podía haber predios más grandes que eso. Cuando eso se rompió, vino el problema, ¿no es cierto?, toda la invasión todo el problema que se creó a partir del acuerdo del Pacto de Chicoral, que acabó con la reforma agraria y acabó con ese principio fundamental de que no hubiera límite, ¿no es cierto?, en la concentración de tierras. Yo creo que esa es una exigencia legítima del campesinado, el límite de la concentración de tierras empresariales. Hay otro tema, porque fíjense ustedes, no se podría cerrar la frontera en el Guaviare y abrir la frontera en el Bichada. En el Bichada agarren tierras como sea, ¿no es cierto?, cómprenlas, empujen a los dueños de los hatos o a los colonos que hay ahí desde los años 20, desde los años 30, saquemos a esa gente y metámosle a eso palma y metámosle cachofa, ¿cómo es que se llama? Catroja, o metámosle caña de azúcar, o metámosle maíz, etcétera, etcétera. Y ahí no hay límite de la concentración. Y ahí no hay cierre de la frontera. Si hay cierre de la frontera en el Guaviare o en el Baupeso, donde ustedes quieran poner la línea, debe haber cierre también de la frontera para los empresarios en el Bichada, en el Arauca y sobre todo en el Andén Pacífico. Lo que está sucediendo hoy día en el Andén Pacífico, en cierta medida también en el Bichada de Arauca, es que no digo que sea un caso generalizado, pero es un caso peligrosísimo. Se está utilizando la figura de comodato, es decir, de arrendamiento de tierras, entre paréntesis, a una persona de fuera del resguardo o de fuera de los consejos comunitarios, arrendarle la tierra por 10 años, por 5 años, por 20 años o por 50 años para sembrar palma, perfectamente posible. Eso está sucediendo hoy en la línea, en la carretera que se está haciendo entre Las Ánimas y Nuquí, pero se está dando también en el Bichada. Los resguardos están siendo arrendados, ¿no?, bajo la fórmula de comodato. Es ilegal, estoy de acuerdo, es ilegal, pero se está haciendo. Y se está haciendo también en las comunidades de Ley 70. Y si eso prospera, esas dos figuras, fundamentales para la sobrevivencia de esas comunidades negras y de esas comunidades indígenas, se destroza, se viene abajo. Eso el gobierno no puede permitirlo, y los campesinos y los indígenas y los negros son los primeros que deben estar presionando al gobierno para que impida ese atropello y ese peligro de que esas figuras desaparezcan. Si los resguardos y las comunidades de Ley 70 desaparecen, las zonas de reserva campesina no tienen ninguna posibilidad, porque ahí es donde de alguna manera los campesinos se apoyan. Este asunto